Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del sexto capítulo del libro de Sengel. A partir del sexto capítulo, el libro comienza a hablar del siguiente principio de la termodinámica de los que habíamos visto previamente. En los videos anteriores vimos el primer principio de la termodinámica, pero en este caso vamos a ver la segunda ley de la termodinámica. Hay muchas maneras de expresar la segunda ley de la termodinámica, pero la más conocida y la que más se acepta, y honestamente con la que más fácil me lo aprendí, es que la entropía nunca puede disminuir en el universo y siempre tiende a aumentar. ¿Qué es la entropía? La entropía es un valor que mide el nivel de desorden de las cosas que pasan en la vida real y también en procesos ficticios, pero básicamente de todo lo que sucede en la vida de cualquier persona y de cualquier objeto y de cualquier cosa. La entropía se dice que tiende a aumentar porque existen procesos llamados reversibles y procesos llamados irreversibles. Más adelante vamos a hablar de esto y también vamos a mencionar un concepto nuevo que se denomina como ciclo de Carnot. Bueno, primero vamos a hablar de la entropía y de cómo se puede definir con los procesos reversibles y irreversibles. Los procesos reversibles son básicamente aquellos que son capaces de regresar a la forma original en la que ese cuerpo o ese sistema empezó. Por ejemplo, si yo tuviera una caja llena de canicas y las desordeno todas y las revuelvo por los colores, y no las divido por colores, sino que las revuelvo todas, y mágicamente esa caja fuera capaz de por sí sola volver a reordenar las canicas por orden y por tamaño, entonces a eso se le llamaría un proceso irreversible. Pero lógicamente un proceso irreversible es aquel que en la naturaleza y en la vida real no puede ser posible. Realmente no existe un proceso que sea reversible como tal. Después tenemos lo contrario, que sería el proceso irreversible. Los procesos irreversibles, pues como su nombre lo dice, son aquellos procesos que no pueden revertirse. Procesos que al tener un estado final de cualquier objeto, de cualquier cuerpo, de cualquier sistema, pues ese estado final se va a quedar así, no va a poder regresar al estado inicial en el que empezó. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la caja de las canicas, pues un proceso irreversible y un proceso que sería como es en la vida real es que yo desordenara las canicas como me diera la gana y pues la caja se va a quedar así, desordenada por el tiempo que yo quiera hasta que las vuelva a ordenar. Eso es un proceso irreversible porque las canicas no mágicamente empiezan a flotar y empiezan otra vez a dividirse por colores y por tamaños como originalmente estaban. Con todo esto entran diferentes conceptos, y uno de los conceptos que vamos a tratar y que se enfoca más en este capítulo, lo de proceso reversible, irreversible, ciclo de Carnot y todo eso lo vamos a ver más adelante, más enfocado en el capítulo 7. Pero en este se mencionan más estas dos cosas. Estas dos cosas representan a un refrigerador y una bomba de calor. ¿Qué es un refrigerador y qué es una bomba de calor? Básicamente son máquinas térmicas. Las máquinas térmicas nos van a ayudar también con el principio o con el ciclo de Carnot, que vamos a ver un poco más adelante, pero en esta sección del libro se mencionan específicamente estas dos máquinas térmicas, un refrigerador y una bomba de calor. Básicamente los refrigeradores y las bombas de calor son iguales, su función va a ser la misma pero inversa. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función de un refrigerador? ¿Para qué quieres un refrigerador en tu casa, por ejemplo? Para que mantenga una temperatura baja en un ambiente dado en el que tú lo pones, ¿no? El chiste de un refrigerador es que mantenga esa temperatura baja para que los alimentos no se echen a perder o X cosa que tú quieras. La bomba de calor, en cambio, es exactamente igual al refrigerador, hace lo mismo pero al revés. ¿Cómo que al revés? Pues la bomba de calor, en lugar de mantener un ambiente o un espacio dado a una temperatura baja, lo va a mantener a una temperatura elevada o moderada. Entonces funcionan de la misma manera y este libro pues lo marca tal cual y menciona mucho a esos dos sistemas. Después tenemos a un nuevo concepto que se conoce como eficiencia térmica. La eficiencia térmica básicamente mide qué tan eficaz, valga la redundancia, es el refrigerador o la bomba de calor. Obviamente, dependiendo de qué sistema trates, las unidades van a ser distintas y obviamente QL y QH, que ahorita los voy a definir, van a ser, pues no inversos, pero digamos que sí un poco lo contrario. Tenemos que la eficiencia térmica está definido como el trabajo neto que sale del sistema sobre QH. ¿Qué es QH? Y con esto ya también voy a mencionar de una vez a QL. QH es la cantidad de calor que es suministrado, perdón, que el sistema cede al entorno. Mientras que QL es lo contrario a QH. QL es la cantidad de calor que es suministrada al sistema.
¿Por qué se le llama QH y QL? Bueno, QL es de low y la L es de low y H es de hot. Básicamente se refiere a las temperaturas altas y a las temperaturas bajas. También todo eso lo vamos a ver mucho más a fondo en el capítulo, a partir del capítulo 7 y posteriormente en el capítulo 10 y 11, por ejemplo. Pero pues mientras me gustaría que se quedaran con esta idea de que también puede ser definido como 1 menos QL sobre QH. QL ya dijimos que es la cantidad de calor que se suministra al sistema, sea refrigerador, sea bomba de calor, sea lo que sea, mientras que QH es el calor que la máquina cede al entorno. Entonces después de eso tenemos otro término más que se le llama desempeño. El desempeño de una máquina térmica está definido como COP o COP. Yo para manejarlo más sencillo lo menciono como COP. COP-R y COP-HP, que se refiere al refrigerador y a la bomba de calor. ¿Cómo se definen estas dos cosas? Se definen realmente igual, pero al revés. Otra vez, estas dos máquinas pues realmente funcionan de la misma forma, solo que lo hacen de una manera inversa. En el caso del refrigerador, tenemos que su COP o su coeficiente de desempeño, como se le llama, va a ser QL, que ya definimos que es, sobre el calor, sobre el trabajo neto que ingresa al sistema. Entonces, esto también podría ser igual a 1 sobre QH, que a su vez se divide sobre QL menos 1. Esto es para el caso de los refrigeradores. Ahora, para el caso de la bomba de calor, pues realmente se define de la misma forma, solo que al revés. ¿Cómo que al revés? Pues en lugar de tener QL en el numerador, tenemos a QH, que es el calor que la máquina cede al entorno en lugar de ser el que absorbe. Y eso se divide a su vez entre lo mismo que la otra ecuación, que es el trabajo neto que ingresa al sistema. Y esto también se puede definir, como podemos ver también literalmente de la forma inversa de la anterior, 1 sobre 1 menos QL sobre QH. Entonces esas son las dos formas en que se puede definir una máquina térmica, específicamente estas dos, que son las más comunes. Realmente en cualquier empresa, en cualquier lugar a donde vayas, pues incluso en las casas, ¿no? La mayoría de las máquinas yo diría que son refrigeradores, pero la segunda que más se utiliza pues son la bomba de calor, que realmente es lo mismo que un refri, pero pues tiene la función contraria a uno. Y bueno, con esto también vamos a entrar a un tema que se llama el ciclo de Carnot. ¿Qué es el ciclo de Carnot? El ciclo de Carnot básicamente es un proceso que define a un sistema pues reversible. El ciclo de Carnot en la vida real no puede ser dado en absoluto. En aquella época pues se creía que se podía crear una máquina que tuviera un 100% de eficiencia, pero hoy en día, gracias a la segunda ley de la termodinámica, no la anoté aquí porque ya no me cupo, pero se los voy a mencionar de todos modos, sabemos que eso es imposible. Realmente alcanzar un nivel de eficiencia del 100% en cualquier máquina térmica, no solo en estas dos, sino en cualquiera que tú quieras, pues es imposible. Por eso se dice que los procesos irreversibles son imposibles. Ahora, la entropía tiene un valor y un signo dependiendo de si el proceso es reversible o irreversible. Obviamente, si es un proceso reversible, pues va a ser un proceso que no se puede dar en la vida real, un proceso irreal. Y ese es el tipo de procesos que el ciclo de Carnot trata de analizar y de estudiar. Una vez dicho esto, pues podemos pasar al siguiente capítulo, que realmente el siguiente capítulo ya se enfoca más en todo lo que les digo del ciclo de Carnot, de la entropía. Se me pasó a mencionarles que la entropía, les dije que tiene un signo dependiendo del tipo de proceso que es, reversible o irreversible, o puede ser cero. Cuando la entropía tiende a cero, cuando la entropía es igual en el estado final o el estado inicial del sistema que tú estás analizando, se le llama un proceso isentrópico. Básicamente es igual a un proceso isotérmico, por ejemplo, que se refiere a la temperatura, pero en esta ocasión, como se refiere a la entropía, se le llama proceso isentrópico. ¿Qué pasa cuando la entropía sube de valor y obtiene un valor positivo? Se dice que es un proceso, poco real, porque entonces está significando que la entropía inicial era más grande que la entropía final. Estás diciendo que la entropía disminuyó y eso en la vida real no puede ser. Por lo tanto, sería un proceso reversible imposible en la vida cotidiana o en la naturaleza, ¿no? Y por el otro lado, cuando la entropía adopta un signo negativo, se conoce como, ya les había mencionado, un proceso irreversible, un proceso real.
porque estás diciendo que la entropía que sale del sistema, la entropía que queda al final del proceso del sistema, pues es mayor. Y esa es la información por la que la segunda ley se inclina. Decir que la entropía siempre tiende a aumentar y nunca, nunca, nunca va a tender a disminuir, porque por arte de magia no lo puede hacer. Es como el ejemplo que les dije de las canicas. Suena muy lógico. Cuando empiezas a ver todo este tema te suena como algo muy tonto y muy loco. La verdad a mí me costó entenderlo porque pues, yo ni sabía que era entropía. Y eso de que la entropía tiende a aumentar y porque no puede disminuir y cosas así, pues al principio te confunden. Pero después ya que lo analizas con ejemplos como el de las canicas o por ejemplo un coche no puede regresar la energía que invirtió al moverse mágicamente. Entonces, cuando lo analizas con ese tipo de ejemplos, se vuelve más sencillo y, bueno, diría que más fácil también los ejercicios que se relacionan con esto. No tanto porque yo siento que los ejercicios relacionados con la segunda ley son un poquito complicados, pero no imposibles. Yo siento que son más complicados que los temas que tratamos en otros videos, pero no imposibles. En el siguiente tema, en el siguiente video del capítulo 7, se va a mencionar mucho más a fondo lo de la entropía, lo de los procesos reversibles y irreversibles, ecuaciones que ya tienen que ver como tal muy, muy adentradas en eso. Y pues bueno, los voy a ver en el siguiente video.